4, ya sabes, releemos y leemos todos estos primeros capítulos, 4 capítulos, para no perder el contexto. Pero bueno, hoy llegaremos básicamente al versículo 3, primeramente Dios. Pero bueno, dice 1 de Juan 1, versículo 1, dice: sí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque eres bueno, por tu grande amor y tu grande misericordia, Señor, y porque ahora, Señor, tú nos estás hablando a través de esta preciosa carta, Señor, y todo su contenido y todo lo que hay en ella, Señor, dispuestos nosotros, Señor, con nuestro corazón abierto y nuestra mente también, para poder ser enseñados y aprender, Padre, a través de esta carta que hoy pones delante nuestro, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y amor y te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, recuerda ya lo que habíamos visto, ¿no? El apóstol Juan está hablando en Éfeso, ¿no? Y empieza anteponiendo, ¿no? esta frase, lo que era desde el principio, hablando de la eternidad del verbo, ¿no? Que era alguien no creado, que es alguien no creado, sino que desde el principio estaba con Dios, como lo vemos también en Juan, ¿no? Hemos visto de alguna manera algunos puntos en comunes del Evangelio de Juan y la carta escrita también por el mismo Juan, ¿no? Y dice lo que hemos oído, ¿no? Haciendo mucho referencia a que Juan había estado con él, que él era un testigo presencial de Jesús, de la vida de Jesús. Él había estado con Jesús, él había seguido los pasos de Jesús, él había estado recostado en el pecho de Jesús, él había experimentado muchas cosas con el Maestro, ¿no? Y esto es importante porque nos da seguridad, ¿no? ¿Cuál? Esta que decimos, que él era un testigo presencial, alguien que había visto, tiene el valor de un testigo presencial. Pero no solamente porque él había estado con Jesús, sino dadas todas las creencias, ¿no? de los gnósticos y de todas las personas que estaban ahí alrededor en la iglesia de Éfeso y en el mundo, vamos a decir, moderno de ese entonces, ¿no? Creyendo tantas cosas, creyendo muchas cosas, y una de esas cosas es que Jesús no había tenido un cuerpo humano, ¿no? Que él se había quedado como en espíritu, ¿no? Porque ellos creían que el cuerpo en sí era algo malo y decían, ¿cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, o cómo es que Dios puede habitar en un cuerpo humano si un cuerpo humano es malo? Pero esto es totalmente contrario a lo que enseña la Biblia, lo vimos también, porque está negando la humanidad de Jesús, ¿no? Está negando que Dios, que Jesús era 100% Dios, pero que también Jesús era 100% hombre. Entonces esto negaba todo esto. Entonces por eso es importante el antecedente que pone Juan al decir que lo hemos visto, lo tocamos, sabíamos que era él, porque él como testigo presencial está dando fe de este hecho. Habíamos dicho que es muy probable que para el tiempo que Juan escribió esta carta, probablemente era el último discípulo de Jesús de los 12, el último que permanecía con vida. Seguramente o muy probablemente todos los demás discípulos ya habían muerto. Entonces, para este entonces, él era el último testigo
presencial, vamos a decir de los 12, porque bueno, había muchos otros que habían visto a Jesús, los 500, etcétera, pero de los 12 seguramente era el último que quedaba, el que estaba cerca. Y dice el verso 2, vamos a leer 1 de Juan 1, versículo 2, dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y dice: porque la vida fue manifestada, ¿no? Dice Jesús de él mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿no? Así que la vida, como la está planteando Juan, no es una vida, vamos a decir, biológica, ¿no? No es la misma vida que tienen los animales, las plantas, no es la misma vida vamos a decir eso, como tal cual, no es la vida biológica, sino está hablando mucho más allá del simple hecho de que alguien tenga vida. Y dice: porque la vida fue manifestada. Esta palabra manifestada quiere decir revelar lo que estaba oculto, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, y cuando tú veas en el Nuevo Testamento o en las cartas del Nuevo Testamento que aparece algo que dice el misterio, por ejemplo, grande es el misterio de la piedad, ¿no? Ahí en Timoteo. Muchas veces que se menciona un misterio, ya no está hablando de algo que está oculto, ¿no? Sí, hasta nuestra mente ven un misterio, pues es algo que no está totalmente revelado. Pero en el Nuevo Testamento, cuando habla de un misterio, es algo que fue un misterio, pero que hoy está revelado. Como aquí podemos ver, porque la vida fue manifestada. Jesús mismo se manifestó. Ya no era un misterio. Acuérdense, nosotros habíamos dicho en alguna ocasión que las personas antes de Cristo creían en lo que iba a pasar, creían en aquel que iba a venir, ¿no? Era un misterio, quién iba a ser, cómo iba a venir el Mesías, aunque tenían información los profetas, etcétera, pero bueno, no había pasado, ¿no? Pero ese misterio quedó, como hemos dicho y como dice aquí, se manifestó. Ese misterio ahora fue revelado. Entonces, por ejemplo, nosotros ya sabemos que Jesús vino, ¿no? Ya sabemos, hay libros que comprueban que Jesucristo vino, que Jesucristo estuvo en la tierra. Así que ya no es un misterio, es algo que se manifestó y que se reveló. La vida se manifestó. Como ya decíamos, Juan testificó que él era testigo presencial de que la vida había sido manifestada, ¿no? Esta palabra vida es la palabra griega zoe con Z, Z-O-E, zoe o zoe, ¿no? Y habla de la vida como el origen de la vida, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Todas las, por ejemplo, como decíamos, los animales, el reino vegetal, etcétera, tienen vida, pero vida que se les ha otorgado, ¿no? Pero, por ejemplo, Dios, dice la Biblia, que tiene vida en sí mismo, ¿no? Y está hablando de esa vida, no como alguien al cual la vida se le es otorgada, sino más bien, como dice Hechos, al autor de la vida. Aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y a eso se refiere, repito, no una vida biológica, sino aquella vida que fue manifestada y que es más bien el autor de la vida, ¿no? El que ha dado vida y que a causa de él, a causa de Cristo, a causa del Verbo, todo lo demás tiene vida, ¿no? No es simplemente poderse mover, no es simplemente tener algunas capacidades como los seres vivos, sino hace referencia a una vida espiritual, ¿no? Que ahora, esa vida que tenemos ahora nosotros en Jesús nos hace estar muertos al pecado, por ejemplo, ¿no? Es una vida, repito, que no solamente implica estar vivos, sino estar cercanos al autor
de la vida, ¿no? Esa vida se manifestó, una vida genuina, una vida que le pertenece a Dios, etcétera, etcétera. Ve por favor a Juan 5, versículo 26. Juan, el Evangelio 5, 26. Y dice así, Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, el Padre ni el Hijo necesitaron que alguien les diera vida, sino tienen vida en ellos. Ellos siempre han sido, no fueron o no fue necesario que alguien soplara, por ejemplo, como en Adán, ¿no? El Señor sopló sobre ellos y entonces tuvieron ellos vida, ¿no? La vida le pertenece a Dios y esa vida y ese autor de la vida ahora se hace palpable. Ahora lo puede tocar Juan, como ya hemos visto, de lo que hemos visto y oído, ahora lo puede escuchar Juan y ahora esa vida se ha manifestado y como ya hemos dicho, Juan es testigo presencial de esa vida. Regresamos a 1 de Juan 1, versículo 2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí hay muchas cosas que nosotros podemos ver en este texto, ¿no? Porque la vida se manifestó y estudiamos. Repite y reitera Juan, y la hemos visto y testificamos, ¿no? Más adelante vamos a ir un poquito a ver esto de testificamos, ¿no? Pero lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida, la cual estaba con el Padre, ¿no? La cual, o sea, está dando la misma, esta vida o el logos o el verbo estaba con el Padre. No dice que haya sido creado por el Padre, sino que desde un inicio estaba con el Padre, ¿no? La cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice aquí, ¿no? Y se refiere entonces a esa relación que tiene el Padre y el Hijo, ¿no? Esa relación eterna de amor, de compañerismo, esa relación que han tenido entre ellos, una unidad. Son tres, ¿no? Hablando de la Trinidad, son tres, ¿no? No es que sean tres dioses, es un solo Dios, pero son tres manifestados en tres personas, ¿no? Y eso habla de unidad. Acuérdate, parte de lo que, o vamos a decir, uno de los mensajes principales de esta carta es un llamado a la comunión, un llamado a la unidad con la iglesia, como miembros de la iglesia, pero también con Dios. ¿Y cuál es ese ejemplo o qué es lo que Juan está anteponiendo o poniendo de ejemplo para esa unidad? La unidad del Padre con el Hijo, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo dice aquí, ¿no? La cual estaba con el Padre, ¿no? Esto de estaba con el Padre no solo habla de lo que ya decíamos, que desde el principio estaba con Él, sino está hablando con, al decir con, ¿no? Quiere decir que están juntos, que están unánimes, que están en lo mismo, que son iguales, ¿no? Que son distintas personas, como ya dijimos, pero son iguales en especie, por así vamos a decir, ¿no? Vamos por favor, sí, 1 de Juan 1, versículo, ya vamos a pasar al versículo 3, ahorita regresamos un poquito al verso 2. Dice el verso 3, 1 de Juan 1, 3, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice aquí, lo que hemos visto y oído. Si te fijas,
Juan es redundante en lo que hemos visto y oído. Versículo 2 otra vez, lo que hemos visto y oído, lo que palpamos. Ahora versículo 3 otra vez, lo que hemos visto y oído, ¿no? Él deja bien claro que Él es testigo, deja bien claro y redunda, podemos decirlo, ¿no? Redunda y redunda para dar un anuncio. Esto os anunciamos. Dice el versículo 2 que ya leíamos, testificamos. Y ahora dice, damos el anuncio. Verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos, ¿no? Cuando la vida es manifestada, cuando la vida se manifiesta a Juan, Juan sabe que tiene que hacer algo, testificar de aquello que recibió. Ahora en el verso 3, ¿no? Lo he visto y lo he oído. ¿Y qué tengo que hacer con esto? Anunciarlo, anunciarlo. ¿Te fijas? No se trata solo de quedarse, que yo ya estuve con Jesús, yo estuve con Él y lo toqué y lo palpé, ¿no? A veces creemos, por ejemplo, que la gracia o lo que hace Dios en nosotros se queda nada más en nosotros. Quiero decir, hay veces que, bueno, pues yo estoy bien, voy a la iglesia, sé que soy salvo, tengo una vida más o menos, vamos a decir, en paz, tranquilo, por misericordia de Dios, he recibido la gracia del Señor, ¿no? Y creemos que somos nosotros el final, ¿no? El final, o sea, la gracia y llegó a mí y ahí se queda, ¿no? Pero no es así, de acuerdo a lo que está diciendo Juan. Yo recibo la gracia, el Señor, la vida se manifiesta a mí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con esto? Testificar. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? Anunciar lo que el Señor me ha dicho. Entonces, lo que el Señor ha hablado a tu vida, lo que el Señor ha hecho en tu vida, no es para que te lo quedes tú, ¿no? No debemos monopolizar la gracia, ¿no? Yo ya estoy bien y entonces ya que todo lo demás ruede. No es así. Cuando Dios nos da algo es para que nosotros vayamos más allá y anunciemos y demos y testifiquemos de lo que el Señor ha dado a nosotros, ¿no? La manifestación de la vida entonces fue proclamada por Juan, como decíamos, no monopolizada. La revelación fue dada solo a algunos, ¿no? En este caso, pues Juan tuvo esa revelación, pero no dice yo me quedo con este conocimiento y es mío nada más, ¿no? Sino lo hace totalmente público. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con lo que Dios nos ha dado, lo que el Señor nos ha dicho, ¿no? El Señor, Cristo, se manifestó a los discípulos para capacitarlos como testigos. Y es lo que dice, ¿te acuerdas? Cuando el Señor los manda, dice ahí en Hechos 1, ¿no? Y me seréis testigos, ¿no? Yo estuve con ustedes, pero ¿para qué? Para que me sean testigos, para que vayan y hablen a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es importante saber esto, ¿no? Es importante, así como Juan, ¿no?, recibió esa manifestación, así como cada uno de los discípulos recibió eso, pero lo que ellos tenían que hacer era predicar el evangelio, predicar y hablar de aquello que tocaron, de aquello que palparon, de aquello que oyeron. Acuérdate que era bien importante, lo veíamos la semana pasada, para los filósofos en este entonces, había un monopolio, vamos a decir, de la verdad o del conocimiento, ¿no? Ellos sí creían que, y esto finalmente les daba cierto poder, ¿no? Porque la ignorancia en el pueblo le da poder a algunos, ¿no? Y estos intentaban hacer esto, ¿no? Mantener ignorantes a las personas para que ellos, entonces, si tú quieres algo de Dios, tienes que venir conmigo, ¿no? Y hacían como un monopolio. Pero no es así. Nosotros tenemos que hablar porque esa vida se manifestó y eso testificamos y esto hablamos, ¿no? Tenemos que hacerlo. Es lo que un hijo de Dios tiene que hacer. Y hay un propósito. Lo que hemos visto y oído, regresamos 1 Juan 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos con un propósito, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Cuál es el propósito?
Te estoy anunciando de la vida y que la vida estaba con el Padre, ¿no? Ya hablamos, ¿no?, que está hablando de unidad, que está hablando de la unidad que tenía el Hijo con el Padre. Y se manifestó. Él que estaba con el Padre se manifestó, y ahora yo te anuncio esto para que también tú tengas comunión con tus hermanos. ¿Te das cuenta? Así como es Dios. O sea, ¿cuál es el principio de la unidad? Lo hemos dicho, o lo he dicho yo aquí en varias ocasiones, ¿no? A veces pensamos que el comer juntos es lo que da unidad, ¿no? No estoy diciendo que no comamos juntos, ¿no? Está padre que lo hagamos ahora en diciembre, que ves a tu familia. Bueno, está bien, no estoy diciendo que eso esté mal. Pero a veces nosotros centramos la unidad en eso, ¿no? En el tiempo que pasamos juntos, en que tenemos cosas en común, ¿no? Y creemos que eso es lo que genera la unidad. Pero no es, o sea, Juan no le está diciendo a las iglesias en Éfeso: pues vénganse, vamos a hacer una taquiza y para que tengamos unidad unos con otros. Repito, no están mal las taquizas, ¿no? No están prohibidas, hagamos una taquiza. Eso no está mal. Lo que no es correcto es pensar que eso es el principio de la unidad, porque no es así. La unidad es la palabra del Señor. La unidad es lo que vivía el Hijo con el Padre, y yo manifiesto eso y yo les anuncio esto para que tú tengas unidad con los tuyos, con los de la iglesia. ¿Te das cuenta? Así que, ¿quieres unidad en la iglesia? No basta con que físicamente estemos juntos. ¿Qué tienes que hacer para que haya, o qué tenemos que hacer para que haya unidad en la iglesia? Conocer más a Dios. Eso es lo que nos une. ¿Qué necesitas? ¿Quieres unidad en la iglesia? Necesitamos conocer más a Dios y su palabra, ¿no? Vamos a ver más adelante palabras de Jesús en este sentido, ¿no? Hay un fin, el saber que la vida se manifestó, o una finalidad, mejor dicho, ¿no? Para que haya comunión, con el fin de que todos los creyentes se dieran cuenta que deben tener una relación entre ellos, ¿no? Una relación entre ellos, y más adelante dice una relación, o la relación verdadera, o la comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo. Pero vamos por partes, ¿no? La palabra que se traduce aquí como comunión es la palabra griega koinonia. Koinonia. Tal vez la has oído. No solo se trata de, como decíamos, de compartir los tacos de chicharrón de papa con chorizo y de arroz con huevo, ¿no? O sea, no solo se trata de eso, sino de una auténtica comunión, una participación mutua. O sea, una vida conjunta, una vida en comunión, ¿no? Se trata de algo más que una ocasión, ¿no?, de vernos, ¿no? Y porque tenemos las mismas creencias y por eso nos congregamos. Más bien es una vida mutua y un amor mutuos de quienes somos hijos de Dios, una comunión mutua. La palabra koinonía, o de la palabra koinonía, viene de la palabra común, ¿no? Común. Hay, por ejemplo, no me acuerdo cuándo decía esto, hace poquito en un estudio tal vez, las áreas comunes no sé, los que vivimos ahí en departamentos o en unidades, ¿no? Las áreas comunes son a donde pueden tener acceso todas las personas, ¿no? Un área común es, voy pasando las escaleras, los pasillos, son áreas comunes. Cualquiera, no necesita permiso, cualquiera que vive ahí puede pasar y estar en el área común, ¿no? Y hay áreas que no son comunes, pues bueno, ya no cualquiera puede entrar a tu departamento, ¿no? Pero eso que se llama común es el principio de la unidad. Entonces, cuando yo digo que tengo comunión, cuando yo digo que tengo koinonía,
no me estoy guardando nada para mí. O sea, no estoy diciendo, ok, esas son las áreas de comunes, pero aquí no entras. Yo estoy exponiendo mi vida a la comunión. O sea, mi vida tiene que ser común a todos, ¿no? Muchas veces es algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? A muchas personas. No sé, cuando alguien empieza a indagar un poquito en nuestra vida, ¿no? Así como que no, ¿sabes qué? Pues pregúntame de cómo está el clima, pregúntame, pero y a veces pretendemos que haya la finalidad de la unidad o de la comunión, pero sin yo exponer y tener esa vida en común. ¿Qué quiero decir? Yo quiero una iglesia en comunidad, yo quiero una iglesia que pueda tener comunión, pero no expongo mi vida, ¿no? O sea, no pongo mi vida a que sea un área común, ¿no? Vamos a ir a explicarnos un poquito más adelante, ¿no? Pero es mucho más de eso, para que tengáis comunión unos con otros, koinonía. Bueno, vamos una vez, Juan 17. Juan 17, vamos a leer del 20 al 23. Dice Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, no solo está orando por los discípulos, sino está orando por nosotros, ¿no? Está orando por aquellos que iban a venir después o que iban a creer, dado el fruto y el trabajo y las palabras de los discípulos. Y dice el 21, ¿cuál era la oración de Jesús? Para que todos sean uno, ¿no? O sea, Jesús está orando a Dios, al Padre, por unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Por eso Juan, en 1 Juan 1, está anteponiendo, ¿no? Esta vida se nos manifestó y esta vida estaba con el Padre, tenía unidad. Y aquí Jesús está diciendo, así como tú y yo somos, el Padre en mí y yo en ti, quiero que también sean ellos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y si te fijas, para anunciar este evangelio es importante que haya esa unidad. Y dice aquí, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, un paso importante para hablar y predicar es poder buscar la unidad entre nosotros. Dice el verso 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Te das cuenta que está hablando del amor del Padre por el Hijo? Y ese amor es el que nos lleva a nosotros como hermanos a amarnos. Y algo que debe llamar mucho tu atención es que dice, regresa a 1 Juan 1:3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también tengáis comunión con nosotros. ¿Te das cuenta que primero habla de la comunión como hermanos y después habla de la comunión con Dios? Si te fijas, Juan está priorizando la comunión unos con otros a la comunión con Dios. No es que sea más importante la comunión con los hermanos que la comunión con Dios. Por supuesto, es más importante tener comunión con Dios. Pero por alguna razón, Juan está diciendo, para que tengamos comunión entre nosotros, y ya dice más adelante, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Si te fijas, lo que está diciendo es que si tú tienes comunión con el Padre y con el Hijo, el resultado es que tienes comunión. Se hace evidente comunión con nosotros, para que tengas comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Por eso Juan prioriza y dice, ¿no? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves, ¿no? Si a tu hermano que ves
no lo amas, ¿no? ¿Cómo puedes decir que tienes unidad con algunos hermanos? Más bien, ¿cómo puedes decir que tienes comunión con Dios si no tienes unidad con tus hermanos, ¿no? Juan entonces está priorizando eso para ser el ejemplo de la comunión entre hijos. Te voy a leer una frase de un pastor que dice: la palabra griega koinonía se deriva de la palabra koinos, común, que ya decíamos, ¿no? En el sentido de ser compartida por todos. El uso de la palabra en Hechos 2:44, más adelante vamos a Hechos, es muy útil y dice: ahora todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. La palabra común es la palabra antigua koinonía, ¿no? A eso me refiero con tener comunión, que mi vida es común, tener comunión con Jesús. Hablando del amor, imagínate, ya lo decíamos. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no ves, ¿no?, si no amas a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que tienes comunión con Dios si no la tienes con tus hermanos? Y la palabra comunión es algo que nosotros, no la palabra, la comunión es algo que nosotros, en lo cual nosotros tenemos que perseverar. Es algo en lo cual nosotros tenemos que luchar y demostrar, poner mi vida en común, ¿no? Repito, ¿no? Aquí en la iglesia con los servidores tenemos algo que tal vez no todos conozcan, porque en un principio la idea era hacerlo solo con servidores y después que se vaya ampliando. Pero había algo que se llamaba que tenemos aquí, que se llaman los grupos de conexión, ¿no? Los grupos de conexión, la idea es que escuchan la prédica, ¿no?, del domingo, y con ese material hablan, pero no se trata de hablar de la prédica, porque la prédica ya la oímos, ¿no? Se trata de que mi vida yo la expongo, ¿no? O sea, a la luz de la prédica, de lo que Dios nos habló como iglesia, yo expongo mi vida y yo digo: sí, yo la estoy regando en esto, o yo tal vez estoy haciendo. Se trata de poner mi vida en común y rendir cuentas de mi vida, ¿no? Sí, yo la estoy regando en esto, sí, yo no hice esto, sí, en mi tiempo me falta esto, yo estoy leyendo esto en mi Biblia, etcétera. Rendir cuentas de nuestra vida, ¿no? No saben lo difícil que es que las personas rindan cuentas. Le dices a alguien: oye, ¿qué hiciste con esto? Luego nos enojamos pero tú, ¿por qué te voy a decir, no? O sea, yo le digo a Dios, pero a ti, ¿no? Si te fijamos, esa comunión es entre nosotros, ¿no? Oye, vas a leer la Biblia y mándame tu devocional de lo que leíste. No, porque pues yo nomás hago para el Señor y yo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en común? Entonces, son esas áreas a las que no queremos rendir cuentas, ¿no? Pero si no le estás rindiendo cuentas aquí, pues menos lo estás haciendo con Dios. Eso se hace evidente en lo que está diciendo Juan, ¿no? Que es tener las cosas en común. Si yo tengo comunión con alguien que no veo, ¿no? O más bien, no tengo comunión con alguien que no veo, con alguien que veo, pues no puedo decir que la tengo, ¿no? Comunión, dice, con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Estamos viendo esa comunión que tienen el Padre y el Hijo, se hace evidente, se revela, hay compañerismo entre ellos y es lo mismo que se espera tener entre nosotros. Ve por favor a Hechos 2:42. Hechos 2:42. Antes de esto, déjame decirte, está hablando Juan y está diciendo de la vida eterna, pero la vida eterna no la vuelve a mencionar. Más adelante no la menciona, pero de la comunión lo menciona y lo vuelve a mencionar. Hace énfasis en la comunión. ¿Por qué? ¿No? Es un poco quizá esto, ¿por qué menciona primero la comunión entre hermanos y después menciona la comunión
con el Padre y con el Hijo, ¿no? Porque habla de la vida eterna y en esto no hace tanto énfasis y hace énfasis en tener comunión. Porque bueno, si tú eres un hijo de Dios, tienes vida eterna y esa vida eterna no la vas a perder. Pero ¿sabes qué sí puedes perder? La comunión con tus hermanos e incluso la comunión con Dios. ¿Conoces a gente que a lo mejor, digo, es difícil aseverarlo, pero que pudieran ser cristianos, pero que no tiene comunión con nadie más? ¿No? Es fácil de perder la comunión, ¿no? Es fácil de perder, incluso tú lo sabes, ¿no? Yo lo sé, ¿no? Yo soy hijo de Dios, pero ha habido momentos tan grises en mi vida que mi comunión con Dios no está cercana, ¿no? O sea, no tengo como una comunión muy cercana con el Señor, ¿no? No he perdido la vida eterna, pero sí debo tener mucho cuidado de no perder la comunión con mis hermanos y de no perder la comunión con mi Señor. Y dice, ¿no? Hechos 2:42. Así como Hechos 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Así como tú buscas tener comunión con Dios, ¿no? Es algo en lo cual necesitamos disciplinarnos, ¿no? Para tener comunión hemos hablado de los medios de gracia, ¿no? Necesitamos apegarnos a la Biblia, necesitamos orar, y a veces no es muy sencillo, ¿no? A veces orar, ay, cuesta trabajo, no sé, levantarte y lo primero hacer, tengo que orar hoy, a veces, ¿no? O sea, ¿te ha pasado? Yo les he platicado, ¿no? Tengo una alarma en mi teléfono que me avisa que tengo que leer la Biblia, ¿no? Tempranito en la mañana, ¿no? Y a veces estoy así y en serio no puedo ni ver, ¿no? ¿Eso ha pasado? Así, digo, pero si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer después. Entonces así con los ojos entreabiertos me pongo a leer mi Biblia y oro. No me es sencillo. No me es, o sea, no sé a ti, a lo mejor tú sí eres bien espiritualote, ¿no? Pero a mí no me es sencillo. Yo tengo que disciplinar mi cuerpo. Tengo que disciplinarme a mí mismo. O sea, esto es un trabajo de disciplina. No es que un día te pares bien espiritual y ya son las 4 de la mañana y me paré espiritual, ¿no? Y ya llegas y abres tu Biblia y todo fluye como... No, para que llegue a ese punto, tuviste que disciplinar tu vida mucho tiempo para llegar al punto en el que ya te despiertas y ya llegas muy fácilmente a ese momento devocional, ¿no? Disciplina tu vida en cuanto a tu comunión con Dios, ¿no? Orar, leer la Biblia, etcétera. Pero sabes que para tener comunión con tus hermanos se necesita una disciplina similar. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿A qué te suena la palabra perseverar? A ver, alguien dígame, ¿qué es perseverar? ¿Cómo? No rendirte, insistir, mantenerse, ok. No rendirte, insistir, mantenerse. O sea, ¿cómo? ¿Perdón? Alcanzar, ok. Esta cuestión, por ejemplo, me gusta, no rendirte, ¿no? Tú te rindes cuando hay una fuerza opuesta, ¿no? O sea, si estás en una lucha, ¿no? No te rindes. Digo, si todo es muy fácil, pues nada te lleva a rendirte, pues vas y lo haces. Pero buscas luchar, ¿no? Avanzar, buscas insistir, ¿no? Dijiste insistir, ¿verdad? Insistir, insistes y insistes cuando hay algo que se está oponiendo. Debemos saber que para la comunión entre hermanos va a haber muchas cosas que se opongan. Las cosas, vamos a decir, cotidianas. El tiempo, la distancia, las pandemias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, muchas cosas alrededor nos pueden llevar a no tener comunión, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la pandemia. Bueno, no sé para ti, pero aún a la distancia yo pude tener comunión y cercanía con muchas personas, ¿no? Y fue bonito cómo el Señor nos demostró que no solamente estando juntos tenemos comunión, ¿no? Pero ¿qué tenías que hacer? Perseverar.
no rendirte. Dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, no te tienes que rendir por lo que yo te decía, ¿no? Estudiar y abrir tu Biblia y eso no es necesariamente fácil. Pero no te rindas, insiste, avanza, ¿no? En la doctrina. ¿Y en qué dice? Después, ¿qué dice? En la comunión unos con otros. Si te fijas, ya no solo dice en la comunión con Dios, dice en la comunión unos con otros. O sea, va a haber cosas que se opongan a tu comunión con tus hermanos. ¿Y qué tienes que hacer? No rendirte, perseverar. Te decía, hay cosas, distancia, tiempo, horarios. La vida que hoy vivimos es muy acelerada, es difícil a veces a tener comunión con la gente con la que vives, ¿no? Ahora ya ni digas, ¿no? Y hay otras cosas, ¿no? Problemas, situaciones complicadas. Hablamos cuando estábamos viendo a Pedro, ¿no? Estudiando Pedro, cómo Pablo llegó y le puso una regañiza, pero de las buenas, y no solo lo regañó, sino lo expuso, ¿no? Le mandó una carta para decir, acabo de regañar a Pedro para decirle esto y esto y esto y esto. ¿Y qué hizo Pedro? Sentirse, sacarse de onda, hablarle a Santiago, oye, ¿qué crees? Pablo me acaba de regañar y no estoy de acuerdo. ¿Qué hizo? Escribió una carta y dijo, Pablo, el siervo de Dios, ¿no? Perseveró en la comunión, perseveró en la comunión, perseveró en lo que Dios le había encargado. Hechos 2:42. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Entonces debemos saber que la comunión con nuestros hermanos no es algo necesariamente sencillo, es algo que va a haber oposición, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que luchar y trabajar y no rendirte y avanzar, ¿no? Para nosotros, no sé para ustedes, mi carácter es quizá, bueno, no sé si, iba a decir no se nota, pero pues creo que sí se nota. Soy de pronto como muy retraído y así muy penoso, lo soy, ¿no? Me cuesta trabajo, o de pronto así como que, no, de pronto me paro, o sea, el que yo me pare aquí, debo decirles que es solamente por gracia de Dios. Porque en la escuela cuando me decían esas materias de por participaciones, ¿no? ¿Quién va a sacar? O sea, te van a calificar por tantas participaciones. No, pues todas esas las reprobé. Porque no podía, o sea, me daba mucha pena alzar la mano, si me ponía rojo. O sea, de verdad, hermano, el que yo esté aquí es totalmente por gracia y no es un mérito personal, es solamente la gracia del Señor, ¿no? Pero entonces yo sé que es algo en lo que tengo que perseverar, me tengo que esforzar y aguantarme la pena. Me acuerdo cuando empecé a tocar en la alabanza, pues yo siempre con este carácter tímido y eso, pues iba a la iglesia y nadie se daba cuenta que yo estaba, ¿no? O sea, sí, pues yo, y para mí mejor, ¿no? O sea, yo así de atrás y pues, ¿no? Pero cuando empecé a tocar en la alabanza, allá en la iglesia del norte, pues una iglesia más o menos grande y eso, pues ya la gente te empieza a ver. Y yo seguí igual, ¿no? O sea, me bajaba y no saludaba a nadie y todo porque pues nunca lo había hecho, ¿no? Pero cuando estaba adelante, de pronto ya empezaron a decir, ah, qué payaso, no saluda, ¿no? Y yo sí, pues es que me da pena, ¿no? O sea, no es por payaso, me da un chorro de pena saludar. Pero me di cuenta que tenía que hacerlo, ¿no? Y bueno, sí, hola hermano, ¿cómo estás? Y ya pues, lleva poquito a poquito. Entonces, es algo en lo que tenemos que perseverar. Nos tenemos que esforzar. Me cuesta trabajo, tal hermano. Pues voy y persevero y no me voy a rendir. Y busco hacerlo, busco tener compañerismo, busco exponer mi vida. Hay algo que me llama mucho la atención también en el libro de los Hechos, como creo que sí lo platicamos aquí, ¿no? Como cuando Ananías y Zafira, ¿no? Se mueren, ¿no? Por mentirle al Espíritu Santo. Dice, después de eso, la gente quería pasar a la sombra de los apóstoles, ¿no? Para ser sanados. Pero como habían visto lo que había pasado con Ananías y Zafira, no querían ni hablarles, les tenían miedo. O sea, no querían exponer su vida, pero querían ser sanos, ¿no? ¿No nos ha pasado que muchas veces en la iglesia
Quiero que me amen, quiero que me den de comer, quiero que me hablen por teléfono, pero no quiero exponer mi vida, ¿no? Pero no quiero, o sea, no hacemos nuestra parte. Pues ¿cómo te van a hablar si nunca te has expuesto, si nunca te has abierto, si nunca has rendido cuentas de tu vida? Si nunca lo hacemos, pues no estoy diciendo que solo algunos, todos, ¿no? O sea, no lo hemos hecho, pero busquemos comunión unos con otros, ¿no? Busquemos abrir nuestro corazón, abrirnos. Por supuesto, hay situaciones que pues no es conveniente que vayas comentando con todo el mundo, ¿no? Si hay situaciones, pero sí es bueno que la hagas con alguien maduro espiritualmente, que vengas y abras tu corazón y abras tu vida, ¿no? Es importante hacerlo. Te voy a leer unas palabras de Spurgeon. Dice así: cuando la comunión es la más dulce, tu deseo es el más fuerte de que otros puedan tener compañerismo contigo. Y cuando en verdad tu compañerismo es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, deseas sinceramente que toda la hermandad cristiana pueda compartir la bendición contigo. Quiere decir, cuando tú has recibido la bendición de la comunión con Dios, lo que decíamos, no se monopoliza. Yo tengo una buena relación con Dios y es mi relación con Dios. A veces decimos eso, yo con Dios es mi relación. Ya. No. En la iglesia no es así. Si yo tengo una buena relación con Dios, como dice Spurgeon, deseo tener compañerismo con los demás y abrirme, ¿no? Y decir, sí, el Señor me sacó de esto, y sí, el Señor me sacó de esto, y ¿sabes qué? Sí, estoy batallando con estas cosas, y sí, estoy con esto y no soy perfecto, y ¿sabes qué? La riego y etcétera, ¿no? Exponer nuestra vida. Esto con respecto a la comunión. Esto con respecto a la comunión. Tener las cosas en común, pero no solo tener las cosas materiales en común, sino tener también nuestras vidas en común con los demás, ¿no? Así que, hermano, exponte, ¿no? Exponte a la iglesia, ¿no? Exponte a que alguien pueda ver tu vida y alguien pueda caminar contigo y hacer las cosas, ¿no? Tener compañerismo entre nosotros, ¿no? Ese primer compañerismo que se hace evidente con nosotros y después nos damos cuenta que nuestra verdadera comunión es con el Padre. Si yo tengo esa comunión con el Padre, entonces puedo tenerla también de manera, dicen, horizontal, ¿no? Tengo una relación vertical que se hace evidente en lo horizontal, ¿no? Entonces, hermanos, perseveremos en la comunión, perseveremos, así como perseveramos o buscamos perseverar en las oraciones, buscamos perseverar en el estudio de la palabra. Debemos saber que hay oposición para que tengamos comunión, pero persevera, lucha sin rendirte, ¿no? Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, y amor son grandes, Dios. Gracias por lo que tú nos has dicho, Señor, en ella, y has hablado a nuestro corazón, bendito Padre, y te pedimos que esto pueda traer mucho fruto, Padre, que podamos, al ver, Señor, la comunión que entre Padre e Hijo tienen, son uno, dice tu palabra, son uno. Y la oración de Jesús era que si ustedes son uno, nosotros como iglesia también seamos uno, Señor. Te pedimos el poder hacerlo, el poder lograr, Señor, y perseverar. Porque sabemos que tenemos un ejemplo claro, Señor, en la relación entre tú y tu Hijo Jesucristo, para poder tener comunión unos con otros, Padre. Te exaltamos, te bendecimos. Te honramos y damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, buenas noches. Nos quedamos con Fer.